enfoque a todos y todas en la prevención del suicidio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, empecemos a hablar sobre esta fecha. ¿Desde cuándo se viene conmemorando esta fecha? Y hablemos de esa importancia que tiene generar conciencia sobre este tema. Bueno, entonces realmente la conmemoración en la prevención del suicidio nace de una necesidad que viene desde la Organización Mundial de la Salud, en alerta por el aumento y el incremento de la conducta suicida en la población cada vez más joven. Entonces, desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud se viene dando una apuesta aproximadamente desde hace ya más de unos 15 años en algunas estrategias que se hacen desde salud mental para prevenir la conducta suicida. Bueno, esa es una fecha importante donde nosotros, yo creo que cuando llega ese día, todos nos hacemos a veces como un examen de conciencia qué tanto uno ha aportado para poder evitar que las personas tomen esa decisión. Empecemos a hablar por qué las personas terminan llegando a esa decisión. ¿Siempre tiene que haber alguna enfermedad mental con esto, que tenga problemas de salud mental? ¿O simplemente hay personas, porque hay personas que uno dice, uy, tomó esa decisión, pero nunca fue al psicólogo, nunca lo vimos triste? ¿Cuáles son esos factores que influyen en esta decisión tan dolorosa? No necesariamente las personas llegan a tomar una decisión como estas porque está vinculada a un trastorno mental. Eso es algo importante de aclarar y es una alerta para que nosotros tengamos en cuenta porque a veces prejuzgamos a las personas que han tenido como esta idea de muerte o el intento de suicidio. Las personas cuando llegan a este tipo de situaciones es porque se encuentran básicamente agobiadas, están pasando por situaciones muy complejas y no tienen tal vez los elementos o las herramientas necesarias para afrontar lo que están o lo que les está ocurriendo en ese momento. Entonces es muy importante primero no juzgar y entender que la conducta suicida se da como una manifestación que tienen las personas cuando están pasando por un momento muy difícil. Aunque bien es cierto, es un evento o es una conducta más multicausal. ¿Qué significa esto? Que puede deberse a cualquier tipo de situación, una noticia abrupta sobre alguna situación de salud. Ustedes estaban hablando ahorita sobre la fibromialgia. Hay enfermedades, por ejemplo, que son muy dolorosas, que son catastróficas para la persona. Hay situaciones, por ejemplo, a nivel económico o una pérdida, y la pérdida no solamente tiene que ver con el fallecimiento, sino también la pérdida de empleo, la pérdida de reconocimiento, una situación económica, un evento adverso que pueda llegar a desencadenar en la persona una idea de muerte que está ahí rondando y rondando y rondando y puede desafortunadamente consolidarse en un acto o en un intento suicida que también puede desencadenar en la muerte. Doctora, siguiendo esta línea de estos problemas que desencadenan el suicidio, ¿qué poblaciones son más vulnerables frente a esta problemática? Mira que en el transcurso de los años se ha evidenciado en las investigaciones epidemiológicas que cada vez los jóvenes son más, la edad más susceptible de conductas suicidas. En algún momento la conducta suicida estuvo más relacionada con población adulta, adulto maduro, pero cada vez se está viendo un cambio epidemiológico en poblaciones mucho más jóvenes entre los 25, los 30 años, pero también hay que ver conductas que se están presentando en niños incluso entre los 10, 15 años o entre los 20 y los 25 años. Entonces, aquí es donde empezamos a ver casi que una transición en la conducta suicida, donde se están presentando casos en edades y en poblaciones mucho más jóvenes. Importante que prestemos muchísima atención a lo que está pasando con las niños, niñas y adolescentes, porque es allí en el marco de pronto de su ambiente y de los determinantes sociales donde puede estar algunas acciones importantes en la prevención para estos chicos. Usted acaba de decir algo muy importante sobre que ahora estos casos de suicidio se presentan en los niños y en los jóvenes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué hizo ese cambio de adultos ahora a la población más joven?
Mira que dentro de los estudios que se están revisando, algunos de los determinantes que están vinculados está la violencia intrafamiliar, ¿no? Y es allí, por ejemplo, miremos específicamente en nuestra población colombiana cómo se ha construido las familias y cómo están conviviendo las familias en nuestros territorios. Los niños y las niñas están creciendo solos, tienen algún vínculo en el cual apoyarse cuando tienen alguna situación, por ejemplo, que estén viviendo en sus colegios, con sus pares. La situación de bullying es una situación también de violencia. Entonces es allí donde nosotros tenemos que entrar a revisar un poco cuál es el relacionamiento, por ejemplo, que se está estableciendo en... cuando vemos en el entorno un entorno marcado por la violencia o por el prejuicio, por el juzgamiento. Hablemos cómo es el acompañamiento, porque es una alerta y seguramente el reto es no solamente para la familia, sino para las instituciones educativas. En ese proceso que usted dice, los jóvenes muchos crecen solos, papá y mamá trabajan, ellos no tienen con quién resolver o a quién contarle sus problemas. En su consultorio, usted que ha atendido personas que llegan con esas historias, ¿sí cuentan con ese acompañamiento en los colegios, en las instituciones de educación, quizás como para ayudarles a solventar esas penas? Mira que la experiencia particular de la Unidad de Servicios Psicológicos de la Universidad Católica de Colombia ha tenido eh, como que revisar o entrar a mirar un poco epidemiológicamente cuáles son aquellos factores que están relacionados con el incremento y el aumento de estas conductas autolesivas, incluso no suicidas y también suicidas. Y aquí vemos, como te explicaba hace un momento, esos factores vinculares dentro de la familia. Lo que nosotros hacemos a través de la atención en psicoterapia con el apoyo de los profesores expertos en clínica es que entramos a vincular y a hacer partícipe a la familia allí. Los roles actuales, por ejemplo, de las familias son diversos y los niños, como te decía, están creciendo solos, pero a veces los padres de familia pueden llegar a pensar que el hecho de tener o de aportar algo o de delegar el cuidado y la protección de los niños a otros actores o a otros sectores incluso, puede de alguna manera proteger. Aquí es importante fortalecer el vínculo con los padres, con las familias, con ese círculo primario de apoyo en el cual el niño y la niña se sientan protegidos, pero también psicoeducar a los padres y a sus familias en la validación emocional. Muchas veces nosotros creo que crecimos en un ambiente en el cual las emociones o hablar de las emociones era algo que ni siquiera se contemplaba. Si uno lloraba, entonces era juzgado o era castigado. O si uno se ponía de mal genio, también era juzgado o castigado. Lo óptimo era estar bien y estar tranquilo y estar alegre. Pero el psicoeducar a los padres en el reconocimiento emocional y en la validación emocional, tanto de sí mismo como de sus hijos, ha permitido, por ejemplo, fortalecer esos factores protectores que hacen que los niños y las niñas se sientan muchísimo más tranquilos hablando de los problemas, hablando de las situaciones que les agobian, hablando, por ejemplo, de la pelea que se tuvo en el colegio o de la situación incómoda que se tuvo con algún profesor o alguna profesora. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, fortalecer el vínculo con la familia, establecer ese relacionamiento que favorece muchísimas cosas, no solamente en la prevención de la conducta suicida, sino en la prevención de algunas de las dificultades que nosotros vemos en los jóvenes y tiene que ver con el manejo de la ansiedad y el manejo de la depresión. Y por otro lado también está aquella fuente de relacionamiento secundario como es el colegio, como son algunas de otras instituciones que están relacionadas con por la formación de los niños. Una experiencia muy exitosa que hemos tenido acá en la Unidad de Servicios Psicológicos, aunado con el Consejo Red de Buen Trato de la localidad de Teusaquillo, a la que pertenecemos en Bogotá, es precisamente ese trabajo en red y ese trabajo en territorio. Y es allí donde identificamos, por ejemplo, que en el jardín infantil donde están vinculados los niños o en el colegio donde están vinculados los niños, hemos fortalecido el desarrollo de esas competencias socioemocionales que les permiten a ellos reconocerse
y poder afrontar aquellas situaciones que les generan algún tipo de malestar. Entonces, fíjate que aquí es el trabajo en dos frentes, con la familia y con las instituciones en las cuales pertenecen nuestros niños, niñas y adolescentes. Doctora, usted toca un tema muy importante y son el trabajo de las instituciones y también del sector público frente a esta problemática que se está viviendo en Colombia. Yo quisiera saber y quisiera que le contara a todos nuestros oyentes cómo está la situación respecto al suicidio actualmente aquí en Colombia. Bueno, como les decía, por ejemplo, en el último boletín que está publicado en Medicina Legal, ese es un boletín que es de acceso público, tú puedes entrar, se llama Forensis, es de Medicina Legal y hace allí hay un capítulo especial para la conducta suicida y es en resumen lo que les he comentado, ¿no? La situación de violencia como uno de los determinantes sociales que están relacionados a la conducta suicida y que cada vez se ve más el incremento en niños, niñas y adolescentes, ¿no? La población juvenil, esa incertidumbre que nos deja, por ejemplo, el COVID-19, ¿no? La pospandemia, siempre hemos conversado acá con expertos y clínicos y hay muchos investigadores que pues lo han dejado en sus investigaciones y es que la pospandemia definitivamente nos ha dejado mm, como esa situación en la cual las personas entran en la incertidumbre, hay un incremento en las conductas suicidas, hay un incremento en los trastornos emocionales y afectivos relacionados con la ansiedad y la depresión. Y es la gran pregunta y es, ¿nos estamos preparando realmente para otras situaciones que nos puedan generar incertidumbre? Ustedes hace un momento creo que estaban hablando sobre la inteligencia artificial y realmente estamos preparados para afrontar estos cambios. Si ustedes ven en los últimos 5 años, en general la población mundial hemos estado bombardeados muy súbitamente, muy rápidamente a cambios y estamos preparados emocional y psicológicamente para afrontar este tipo de cambios. Entonces sería muy interesante, por ejemplo, hablar y trabajar alrededor de eso, ¿no? De ahí como la necesidad en el desarrollo y el fortalecimiento de las competencias socioemocionales. Es En cierto. todos los ciclos vitales, ¿no? Sí, señora. Y es cierto, son cambios muy seguidos. No, no, en 5 años podríamos, yo creo que perdemos hasta la cuenta de todos los cambios que hemos tenido que enfrentar en el mundo personal, digital, en todas las áreas. Y uno no está preparado, los cambios siempre generan crisis y le cuestan un poco De adaptarse. acuerdo, o sea, mira, es que la teoría lo dice, todo cambio naturalmente genera una desestabilización, ¿cierto? Y estos 5 años, pandemia, IA, cambios tecnológicos, incremento en la violencia polarizada, incremento en cualquier tipo de manifestaciones de la violencia, y son nuestros chicos y los adultos y los jóvenes y el adulto mayor el que se está enfrentando a todo este tipo de cambios. Realmente podemos tener nosotros como ese pare y ese alto, siempre lo denomino así, ¿no? En el que yo hago un escaneo y una reflexión en lo que nos está pasando y para dónde vamos, ¿no? Es como este corre, corre desenfrenado en el que definitivamente cuando ocurre algo que para cada persona es muy particular, puede llegar a desencadenar una situación tan compleja que pueda pensar en el suicidio como una opción. Hablemos también, doctora, sobre esas señales. ¿Cuáles son las señales, digamos, ya aterrizando toda esta realidad a nuestro día a día, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos? ¿Cuáles son esas señales que empezamos a notar nosotros donde que una persona que con o sin trastorno mental esté como pensando en tomar esa decisión desesperada? Sí, mira que a veces uno escucha y hasta uno dice, pero yo no noté nada o ningún las personas empiezan a cambiar su forma de comportarse, su forma incluso de comunicarse, de hablar. De hecho, en algún momento de mi vida estuve trabajando en investigación epidemiológica de campo de la conducta suicida
específicamente ya del suicidio consumado. Y cuando uno hacía estas entrevistas a las personas allegadas al suicida, siempre le decían, es que en algún momento me dijo que ya no podía más, que se sentía muy cansado, que se sentía muy cansada, que se sentía agobiado, o vi que empezó como a organizar de alguna manera las cosas de manera diferente. Entonces son ese tipo de señales que, si bien es cierto, son muy sutiles, yo puedo llegar a identificar cómo te pasa algo, quieres que conversemos, y es allí donde la escucha resulta ser una herramienta fundamental en la prevención de la conducta suicida. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a hablar mucho y a dar opiniones y a dar consejos y a hacer todo lo que se quiera, pero muchas veces estas personas están ávidas de ser escuchados. Cuando llegan, por ejemplo, acá a consulta niños, jóvenes, adultos, y, y nos hablan si yo en algún momento lo he pensado o lo tengo contemplado, y empiezan ellos a hablar de aquellas situaciones y solamente se les permite esa escucha reflexiva y esa validación emocional, las personas sienten que han quitado de sí mismas un peso. Y por supuesto viene todo el proceso ya de evaluación y el proceso de intervención relacionado pues a su situación específica. Pero allá en casa lo importante es que seamos muy atentos y que estemos muy atentos a esas personas allegadas a nosotros. Te decía, nosotros corremos a 1000 por hora todos los días y no estamos a veces conscientes de lo que le pasa a mi pareja, a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis hijos, a las personas con quienes tengo contacto. Incluso a veces uno dice, oye, tal persona está como rara, ¿será que le pasa algo? Pero lo deja uno pasar. Y cuando uno después se entera de algún desenlace o alguna situación compleja. Entonces es darse esa oportunidad. De nuevo, deténgase un momento, hágase ese escaneo y mire a la otra persona. ¿Te pasa algo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que lo conversemos? Estoy aquí para ti, para escucharte, sin juzgarte. Porque a veces también existe el miedo de que yo te pueda decir, oye, es que siento que ya no puedo más, siento que la vida ya no tiene ningún sentido. Y a veces nos encontramos con situaciones desafortunadas, pero a veces es más por ignorancia que por otra cosa. Y es que nos juzgan, nos dicen, ¿qué te pasa? O sea, la vida es bella, eso es una bobada, de eso puede salir. Para mí puede ser terrible, puede ser lo más agobiante. Y si tú me contestas de esa manera, pues muy seguramente me voy a aislar más. Y ahí viene otro factor a tener en cuenta y es el aislamiento, ¿no? Entonces, si yo veo que esta persona se está empezando a aislar, si ya pierde contacto, si su conducta realmente empieza a tener estos factores como tan extraños, es aquí estoy para escucharte. O si no, hay personas expertas en eso. Mira, el Ministerio de Salud ha hecho toda una puesta en escena para optimizar todo lo que tiene que ver con los recursos en salud mental. De hecho, pues estamos estrenando la nueva ley de salud mental en 2025, donde creemos que la apuesta para la prevención puede ser un factor clave en este tipo de situaciones. Hay líneas, por ejemplo, que nos pueden orientar, donde yo puedo hablar con un experto, un psicólogo, una psicóloga clínica experta del otro lado y decirle todo esto que me está agobiando y me puede llegar a orientar. Yo siempre digo, hablar. Si tú me estás escuchando como familiar, si tú me estás escuchando como persona que está contemplando en este momento esta idea, habla, habla, comunícate con las personas con quien tú más te sientes cercano o llama a estas líneas de las cuales sé que y estoy segura que te van a dar todo el apoyo. Siempre hay una oportunidad. Por más agobiante que sea la situación para ti, siempre va a haber una oportunidad de escucha y entre muchos vamos a poder encontrar como la solución a eso que te está agobiando. Es algo de cuidado, este tema es de tratarlo con pinzas, como dice el dicho. Como dice el dicho, aquí estábamos hablando con los compañeros y es que cómo hacer para lograr el tema es delicado, no sé cómo hacer la pregunta porque no quiero tocar, herir. Esas fibras sensibles. Mira, yo siempre, que lo hablamos acá con los colegas,
Estos los casos en psicología o en salud mental como de la neurocirugía o la cardiología o la cirugía en cardiología, ¿no? De corazón abierto, porque es algo delicado, porque se pueden tocar fibras sensibles y pues hay situaciones en las cuales pues no se tiene el control sobre todo. Pero yo siempre digo que la oportunidad está en sentirse uno tranquilo y poderlo manifestar a la persona con la cual se siente mucho más confianza, ¿no? El no juzgar. Uno nunca sabe el dolor que siente la otra persona. Insisto, a ti te pueden decir, oye, pero eso es una bobada, pero eso sale cualquiera. Tú no te imaginas lo que para esa persona significa ese dolor que está experimentando en ese momento, ¿no? Entonces, también la recomendación es no juzgar. Tú no sabes de verdad lo que esa persona puede llegar a estar experimentando. Bueno, pues es verdad, no juzgar, no minimizar lo que la otra persona está sintiendo. Digamos, cuando uno ve ya esas reacciones que uno de pronto ha podido detectar, digamos, me acerco, aconsejo, ¿qué otras medidas uno puede tomar como la persona que logra detectar esos cambios en esa persona que uno la ve triste, aislada? ¿Cómo puede uno ayudar para que más allá de escuchar, Claro, como en poder, como empujar, como que evitar que pase lo claro. peor? De nuevo, insisto, esto es algo donde uno pues no tiene el control, ¿no? Uno no tiene el control a veces de sí mismo, no tiene el control sobre las vidas y las decisiones de las otras personas. Y esto genera miedo, y esto genera angustia, esto genera incluso incertidumbre y genera, por ejemplo, esa desesperanza en que he podido hacer o quiero hacer más y no he podido o no encuentro las herramientas. Esto es algo que no puede solucionar una única persona y se puede llegar a apoyar. Por ejemplo, los mismos familiares o las mismas personas que conocen a esta persona que está pasando por esta situación, pues también se puede apoyar en las líneas o en los expertos. Mira, yo tengo este familiar, está pasando por esto, ayúdenme. De nuevo, aquí siempre digo que el trabajo en salud mental es un trabajo no, que puede percibirse como en solitario, pero no lo es. Debe ser un trabajo en equipo, debe ser un trabajo articulado y no solamente con profesionales de la psicología, sino con profesionales de la psiquiatría, de la medicina, de la enfermería. En alguna oportunidad, pues tuve la fortuna grande de trabajar en el sector hospitalario y es increíble lo que los profesionales de enfermería pueden llegar a apoyar a los pacientes y familiares que atraviesan por este tipo de situaciones. Cuando a ti te dan un diagnóstico de enfermedad terminal, es una situación muy agobiante y puede llegar a pasar este tipo de situaciones. Como te digo, la conducta suicida es una conducta multicausal, multifactorial, no depende solamente de una sola cosa. Y el encontrar el apoyo en diferentes profesionales y en personas que te puedan escuchar es una salvaguarda, no solamente para la persona que está pasando por esta situación, sino también para las familiares o las personas que están a su alrededor. Finalmente, doctora, si soy yo la que tengo ese problema, si soy yo la que estoy aislada, si soy yo la que estoy triste, hay personas que inclusive piensan en el suicidio como por darle una lección a los otros, ¿no? Como para que sí me pongan cuidado, para ser importante. O sea, pues hay personas que optan, de pronto piensan en eso como una forma de castigo, digamos, a los demás. Si soy yo la que siento eso, ¿qué debo hacer? ¿En qué momento debo pedir ayuda profesional? ¿Cuál es el paso a seguir? Mira, lo que yo siempre, y en general, no solamente hablando de la conducta suicida, sino en general hablando de la prevención en salud mental, y es, hazte esta pregunta, ¿realmente lo que tú estás haciendo, lo que tú estás viviendo, eh, te funciona o te está alejando de lo que tú realmente quieres? Allá cuando estás solito, cuando estás solita, y te estás examinando y te estás evaluando cómo te sientes, cómo te percibes, qué pasa a tu alrededor. Te invito a que seas mucho más atento y atenta a esas señales. Haz ese alto en el camino y busca la ayuda en profesionales en salud mental, pero profesionales, porque muchas veces caemos en la tentación de mirar páginas, mirar reels
mirar incluso el ChatGPT u otras aplicaciones en los que yo le pregunto cosas y al otro lado no está una persona profesional, está un algoritmo que tal vez no te pueda llegar a orientar de la mejor manera. Busca ayuda, busca auxilio, eh, porque indudablemente es la única manera de salir de esa situación agobiante que tal vez estás viviendo y estás sintiéndote mal o que estás sufriendo, ¿no? Cuando algo te causa sufrimiento es porque es una señal que definitivamente hay algo que no anda bien. Es importante buscar ayuda, no tener pena, dejar el tabú a un lado y sí levantar la manita y decir, necesito esa asesoría. Gracias, doctora, por estar con nosotros y por darnos parte de su tiempo para hablar de este tema tan importante. Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo, pues acudir a las líneas de atención en salud mental. Está la 106, está la 123 o cualquier centro de atención en psicología de las universidades en el país. También hay centros de escucha y profesionales en salud, están las EPS. Hay que tocar varias puertas, puede que no sea fácil, pero definitivamente el ser consciente de que algo no está bien y hablar de ello y que esta sea la oportunidad para hacer ese alto en el camino, pues es realmente mi invitación en este espacio, ¿no? Pues la Universidad Católica de Colombia está complacida de poder seguir colaborando en pro de la salud mental y pues la Unidad de Servicios Psicológicos también agradece este espacio. No, doctora, muchísimas gracias. Estábamos al diálogo con Nubia Salguero Jiménez, coordinadora de la Unidad de Servicios Psicológicos de la Universidad Católica, dialogando sobre el Día de la Prevención, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que será